Hola muchachos, tercero medio plan común, matemática. Mandarles un saludo, un abrazo, eh, mucho cariño. Ustedes saben que yo los quiero mucho, de mi manera, yo los quiero mucho. Vamos a intentar hacer las guías esta y las guías que vengan, repaso de conceptos básicos que debemos manejar, tanto para las distintas áreas de la matemática. Hoy día vamos a empezar con un repaso básico que tiene que ver con geometría. Entonces la guía apunta a eso, es solamente una plana la guía. Responder un par de cosas en líneas punteadas, pero para responder eso necesitamos hacer un pequeño recuerdo de ciertos conceptos. Y de lo que se trata en general es sobre ángulos que están inscritos en la circunferencia. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que es una circunferencia. A ver, perdón, una S. Circunferencia. Lo más importante acá es que tenemos un punto que va a ser el centro de nuestra circunferencia. Voy a intentar que me quede bonito, ¿eh? Ojo. Tenemos ahí la circunferencia. Voy a cambiar un poquito el punto que no me quedó donde tenía que quedar. Ahí. Y aquí ya empezamos con elementos básicos. Ya identificamos que hay un contorno, ¿verdad? Este contorno de la circunferencia tiene una medida completa. Ustedes recordarán que la medida de toda circunferencia son 360 grados. Porque es un giro completo. También se mide en radianes, en 2 radianes, pero ahora vamos a hablar en grados. Una línea de las más importantes que sirve para calcular área y perímetro de una circunferencia es la distancia que hay desde el centro hacia cualquiera de los lados. Y eso se llama radio. ¿Ya? Y a su vez el radio lo que me entrega a mí es el diámetro. ¿Por qué? Porque 2 veces el radio es igual a un diámetro. ¿Qué otra cosa es importante reconocer? Estos son los elementos básicos que nos sirven para calcular área y perímetro. Pero también tenemos otro tipo de elementos que son muy importantes dentro de cualquier circunferencia, como lo son. Perdón, que tengo un pequeño apunte. Tenemos las cuerdas y los arcos. ¿Qué son las cuerdas? Cuerdas son todos los segmentos que van de un extremo a otro dentro de la misma circunferencia. Por ejemplo, aquí, por lo general, siempre el centro lleva la letra O. Y vamos a decir que este punto de aquí va a ser A. Entonces, el radio también va a ser el segmento OA. También va a ser el segmento OA. Eso es radio. Podría ser hacia cualquier otro punto, pero esta vez lo vamos a indicar como el segmento OA. Una cuerda dentro de la circunferencia es una línea que va de un punto de la circunferencia al otro. O sea, por ejemplo, esa línea es una cuerda. Le vamos a poner B y C. Vamos a hablar de cuerda como BC. Se dan cuenta que arriba yo pongo una línea que es horizontal. Es una línea recta, no hay ningún problema. Entonces las cuerdas son todas las rectas que se pueden generar dentro de la circunferencia que van de un punto a otro. Y lo otro que les mencionaba eran los arcos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y hay que tener siempre mucho criterio. ¿Por qué? Porque el arco, dependiendo del orden de las letras, depende de qué arco estamos hablando. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Aquí yo puedo decir que este es el segmento BC como el segmento CB. ¿Por qué? Porque da lo mismo si mido de aquí para allá o de allá para acá. El segmento es el mismo,
Pero en el arco, perdón, en el arco no da lo mismo. Porque yo podría decir, considerando que ya tengo estos dos vértices, puedo decir el arco BC o el arco CB. Y se dan cuenta que arriba va una redondela. Esto no es lo mismo. A no ser de que justo coincidan con que son esta cuerda es el diámetro. Porque ahí corta por la mitad la circunferencia. ¿Por qué? Porque el arco BC, esto siempre funciona en contra de las manecillas del reloj. El reloj funciona así, ¿no es cierto? Entonces al revés. Entonces el arco BC sería este. Este de aquí. Este que vamos a denominar como, porque se mide en grados, porque dijimos que son 360 grados, vamos a suponer que aquí hay 80 grados. Entonces este de aquí mediría 80 grados. Estamos suponiendo, esto puede ser más o menos, da lo mismo, pero vamos a suponer que este arco mide 80 grados. Y el otro arco, que sería CB, sería, en contra de las manecillas del reloj, CB. Entonces el otro arco me diría lo que me falta para llegar a los 360 grados, ya teniendo 80. Y eso es, a ver, yo sé que me están escuchando y son 280 grados. Por lo tanto eso demuestra que no son iguales. Cuando no se da esto es que si esta cuerda fuera el diámetro, porque ahí cortaría arriba y abajo en 180 y 180. Conceptos básicos. Punto interior. En una circunferencia, todo punto que esté dentro de la circunferencia se le denomina punto interior. No voy a darle más énfasis porque lo importante es que lo tengan presente. Punto exterior lo mismo. Punto central está dado. Y aquí hay que tener mucho cuidado. En la guía específicamente le hacen consultas sobre ángulos inscritos en la circunferencia. Vamos a hablar de dos tipos de ángulos inscritos, que son el ángulo que se forma a partir del centro de la circunferencia y el ángulo que se forma a partir de uno de los extremos de la circunferencia. Entonces ahora vamos a borrar, en un minuto, vamos a borrar esto. Entonces ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la guía 13. Y vamos a hablar de ángulos inscritos. También hay otros tipos de ángulos que se van a ir viendo más adelante, o sería ideal que ustedes lo investigaran un poco. Entonces yo parto con la misma circunferencia, me queda hermosa, punto O, y aquí ya vamos a hablar primero ángulo desde el centro. Entonces, para que sea un ángulo desde el centro, significa que está formado a partir desde el punto O, centro de la circunferencia. Y eso señala que si hay un ángulo que se forma aquí, por ejemplo ese, vamos a llamar este punto A y este punto B, este ángulo que se forma acá, nosotros lo podemos identificar y podemos sacar ciertas conclusiones. Ese ángulo nosotros le vamos a poner ahora alfa. Y si ustedes se dan cuenta, alfa va a ser igual al ángulo formado entre B o A. ¿Qué es OB? ¿Y qué es OA? Ambos son radios. Este y este son radios, por lo tanto son iguales. El ángulo que se forma aquí es igual al arco, y aquí acuérdense que esto es en contra de las manecillas del reloj, AB. Entonces, alfa va a ser igual al arco AB.
este ángulo que está aquí va a medir lo mismo que este arco que está acá. O sea, esto también mide alfa. Y viceversa. El ángulo que está inscrito desde el centro de la circunferencia va a medir lo mismo que el arco de donde nacen los dos radios o de donde tocan la circunferencia ambos radios que estamos tomando en consideración. No es tan complejo, hay que leerlo un poco, repasarlo, pero yo creo que ustedes pueden encontrar, si no entienden con esto, pueden buscar un poco más de información. Segundo caso. Segundo caso. Igual vamos a dejar A y B y vamos a dejar alfa. ¿Ya? Pero en este caso tenemos el centro de la circunferencia que está aquí, pero vamos a hacerlo a través de cuerdas. Horrible. Ustedes saben, nunca he sido muy bueno para hacer este tipo de dibujo. Ya, y ahí, ¿no es cierto? Tenemos un punto de intersección que está acá, y este ángulo de acá va a tener un valor. Nosotros ya sabemos que el arco que está entre, entre estos dos puntos es alfa. Lo tenemos claro. Pero si yo quisiera, por ejemplo, calcular el valor de este ángulo de acá, que yo le voy a poner beta, para poder diferenciarlo de ese alfa, yo puedo saber que hay una relación entre estos dos ángulos. ¿Cómo se relacionan? Es bastante sencillo. Entonces tenemos de nuevo un ángulo, pero esta vez desde un extremo de la circunferencia. ¿Ya? ¿Cuál es la relación que existe acá? Es que el arco AB, que es igual a alfa, y tengo el ángulo, acá se me había olvidado colocarlo, C, ACB, ángulo, es igual a beta. Y aquí es donde yo puedo hacer una relación, porque es muy similar al caso anterior, pero en vez de tocar al centro, tocan en el otro extremo de la circunferencia. Este punto puede estar aquí, puede estar acá, da lo mismo. Y en ese caso, alfa va a ser igual a beta dividido por 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si el arco mide 80, este ángulo mide 40. O sea, mediría la mitad. Alfa es igual a beta partido por 2, o también se puede decir que 2 veces... Perdón. Vamos de nuevo para que lo repasemos. Beta, me había equivocado, disculpen, es alfa dividido por 2. Ahí sí. ¿Por qué? Porque este ángulo va a ser igual a ese ángulo dividido por 2. O, al decirlo de otra forma, es 2 veces beta es igual a alfa. Entonces tenemos este análisis que está acá, en donde yo puedo sacar como conclusión que si se forma desde uno de los extremos de la circunferencia, el ángulo formado va a ser siempre la mitad del arco desde donde nace este ángulo, cuando es ángulo a partir de un extremo. Si es ángulo desde el centro, siempre el arco va a ser igual al ángulo que se forma, como el ejercicio anterior. Aquí hay un ejercicio que tiene mucha relación con esto y que habla de una circunferencia, de una semicircunferencia. Estamos ahí. Semicircunferencia, ahí está el centro. Y dicen que todo triángulo que se forme a partir de estos extremos va a generar un triángulo rectángulo con ángulos de 90 grados. ¿Por qué? Porque la semicircunferencia que está acá mide 180 grados. Y como nace desde los extremos hacia otro extremo de la circunferencia, tenemos A, B y C. Este arco, que estaría aquí representado, que está opuesto, mediría
180 grados. Y el ángulo de acá, dado esta definición, debería medir la mitad, lo cual son 90 grados y hace que sea un ángulo recto. Siempre que ustedes vean una semicircunferencia o que les digan que el ejercicio tiene una semicircunferencia y se forma un triángulo, ustedes tienen que saber de inmediato que es un triángulo rectángulo. ¿Qué es importante saber que es un triángulo rectángulo? Porque puedo aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras aquí está latente. Y si me dan estos dos lados y me preguntan por el radio, por ejemplo, yo puedo calcular el radio. ¿Por qué? Porque esto que está acá sería la hipotenusa y es el diámetro. O sea, sería la mitad de la hipotenusa igual al radio. Eso, chiquillos, siempre es palabra. Espero me hayan entendido. La guía es bastante sencilla. Aún así, si tienen dudas, pueden mandarla a hacerla su consulta al correo de apoyo pedagógico, o ya a estas alturas ya tienen mi correo de entrega de guías, que es cristian.matematicalmr@gmail.com. ¿Ya? Espero que estén muy bien, chiquillos. Pórtense bien. No anden tonteando, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos.